Amigos, amigas, bienvenidos a su canal Hablemos. A través de él conocerás la forma directa de poder encontrar primicias, relatos, acontecimientos, moda, originalidad, invento, sublimidad y la manera de encontrarte, con el propósito de alcanzar la superación que siempre has deseado. Atrévete a escuchar nuestras charlas y te aseguro que siempre querrás que hablemos. Una noche de invierno 2. Por segunda vez en el día, Riley experimentó un arrebato de deseo tan fuerte que se preguntó cómo iba a poder disimular la reacción de su cuerpo. Se había agachado para recoger la pluma y la tela del vestido se le había pegado de tal forma a la espalda que Riley estuvo a punto de ahogarse con la lengua. Aspiró con fuerza el aire y utilizó la mano para secarse el sudor de la frente. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, respondió ella mirándole de reojo antes de volver a lo que estaba haciendo. Riley siguió ahí, sentado, deseando que volviera a mirarle, sostenerle la mirada, que sintiera su calor y no pudiera negar la potente química que flotaba entre ellos. En aquel momento tomó una decisión. Tendremos que volver a reunirnos la semana que viene, cuando haya tomado una decisión sobre la etiqueta del baile. Sabía que Alfa se estaría preguntando por qué tenía que reunirse para hablar de eso si podían hacerlo por teléfono. Pero en lugar de cuestionarle, se limitó a responder: «Me parece bien. Te llamaré para concertar la cita». Ella le miró y le sostuvo la mirada. Riley supo entonces que si antes no había sentido la fuerte corriente que discurría entre ellos, desde luego le estaba sintiendo ahora. ¿De acuerdo? Riley observó cómo volvía a poner los dos gruesos jersey, la bufanda, el abrigo y los guantes. ¿Era necesaria tanta ropa? Si quería estar en calor, lo mejor era el calor humano, el suyo en concreto. Ya estoy lista para irme. Satisfecho por haber controlado su cuerpo y por qué no hubiera señal del deseo que se había apoderado antes de él, Riley se puso de pie. «¿Tengo que sacarte en brazos?», bromeó. Ella abrió los ojos de par en par. «No, normalmente no soy tan torpe», se disculpó. «No estás acostumbrada a caminar sobre hielo y superficies resbaladizas. Eso es todo». «Gracias. Seguro que tu novio también te llevaría en brazos si resbalaras», dijo lanzando el anzuelo. «No tengo novio». «Ah». Riley le puso la mano en la espalda al salir de la estancia. Aproximadamente una hora más tarde, Alfa entró en su casa y se quitó al instante el abrigo, los jerseys y los guantes. Fue entonces cuando echó de menos la bufanda y se dio cuenta de que debía dejársela en la camioneta de Riley. Estaba en casa, la casa de la que se había enamorado desde el instante en que la vio. Era la última de una calle sin salida en la que los jardines de atrás daban a las montañas. Era más pequeña que la que tenía en Daytona, pero siempre había pensado que su apartamento de la playa era demasiado grande para ella. Ahora no tenía espacio sin usar y las ventanas de atrás
le proporcionaban una maravillosa vista de las montañas. Sin embargo, había días en los que echaba de menos la playa, hasta que recordaba que había renunciado a ella por una razón. Se sentó en el sofá para quitarse las botas. Instantes más tarde, se dirigió descalza con las botas en la mano al dormitorio mientras pensaba en lo que le había llevado hasta Denver. Eddie Swisher. Hubo un tiempo en el que creyó que tenía todo lo que ella buscaba en un hombre. Al final descubrió que no era más que una marioneta manejada por sus padres. Nunca olvidaría el día, apenas unas semanas antes de la boda, en el que apareció en su casa y soltó la bomba. Se había celebrado una reunión familiar y la familia había votado. Habían decidido que no podía casarse con ella a menos que prometiera renegar de Omega, su hermana gemela, la antigua estrella del porno. Después de todo, señaló Eddie, sus propios padres le habían dado la espalda. No entendía por qué ella no hacía lo mismo. Para él no significaba nada que Omega ya no estuviera en el negocio del porno, ni que hubiera conocido a un hombre que la adoraba a pesar de su pasado. Era un pasado que ni sus padres ni Eddie podían dejar atrás. Al menos no había caído al mismo nivel que LeBron Roberts, el chico con el que salía antes de Eddie. Cuando LeBron se enteró de la ocupación de su gemela, dio por hecho que Alpha se transformaría milagrosamente en Omega en el dormitorio. Cuando ella echó por tierra sus esperanzas, no tardó ni un instante en dejarla. Alpha volvió a pensar en Riley. Era todo un hombre, una amenaza para la paz que estaba tratando de encontrar. No le costaba ningún trabajo recordar aquellos preciosos ojos oscuros, las largas pestañas y su manera de sonreír. Nunca se había sentido tan intensamente atraída por ningún hombre. Llevaba la palabra sexy a nuevas alturas. Se había sentido atraída por LeBron y Eddie, pero no al mismo grado. Había algo en su voz, en el modo en que la miraba, en su presencia, que la llevaba a pensar en largas noches de invierno con él. Se apartó el pelo de la cara pensando que ya había babeado demasiado por un día, aunque él no lo supiera. Y era mejor así, porque aquello no llevaba a ninguna parte. Había aprendido bien la lección. Cuando terminó la relación con Eddie, prometió no volver a tener nada serio con ningún hombre. No valía la pena tanto dolor. Guardó las botas en el armario y salió del dormitorio para entrar en el salón. Era pequeño y acogedor. Se acurrucaría en el sofá y buscaría algo interesante en la televisión. O mejor todavía, recordaría los momentos con Riley. Durante un breve espacio de tiempo se dejaría llevar por la fantasía y luego se levantaría y trabajaría un poco. Riley estaba sentado en el sofá del salón frente a la chimenea, tomando una cerveza fría mientras recordaba su encuentro con Alpha. Ahora que había satisfecho su curiosidad respecto a ella y sabía que era competente, podía delegar en cualquiera de sus supervisores para que trabajara con ella, pero no quería hacerlo, y no entendía por qué.
sobre todo cuando quedaba claro que aquella mujer solo le causaría problemas. Sabía que tenía la capacidad de distraer a cualquier hombre, y eso era lo último que necesitaba. Ninguna otra mujer había sido capaz de hacer algo así con él, pero tras el encuentro de aquel día creía que Alfa podría hacerlo, tanto física como mentalmente. La idea de considerar siquiera la posibilidad de mezclar el trabajo con el placer era la primera señal de que estaba perdiendo el norte. Se estaba obsesionando con ella, pero tenía la intención de sacársela de la cabeza. Había aprendido la lección al ver lo obsesionado que estaba Bane, su hermano pequeño, con Crystal Newsom, y cómo se le rompió el corazón cuando los amantes adolescentes fueron separados a la fuerza. Riley soltó un fuerte suspiro. Bane se enamoró a los 18 años de Crystal, que entonces tenía 16. Los padres de Crystal se opusieron desde el principio a la relación y la enviaron lejos de allí, a un destino desconocido. Riley nunca olvidaría aquel día. Sintió en sus propias carnes el dolor de su hermano aquel día. Sus gemidos le atravesaron por dentro y se preguntó qué tendría el amor para torturar de aquel modo a un tipo duro como Bane. Aquel día juró que nunca lo averiguaría. Ahí fue cuando instauró la norma de Riley. Agarró la bufanda de lana que Alfa se había dejado en la camioneta y se la llevó a la nariz. Olía a ella. Era un aroma dulce, femenino, seductor. Y aquel olor le recordó el deseo apasionado que se había apoderado de sus sentidos durante el rato que pasó con ella. Dejó la bufanda a un lado. Sacó el móvil y marcó el número que le había entrado aquella mañana. Sintió un nudo en el estómago al escuchar su suave voz. ¿Hola? Alfa, soy Riley. Te has dejado la bufanda en mi camioneta y quiero devolvértela. ¿Vas a estar en casa mañana? Hubo una leve vacilación y luego ella dijo: sí, pero no tienes por qué venir hasta aquí para devolvérmela, Riley. Tengo más. No pasa nada. Quiero asegurarme de que recuperarás esta. Vives en Arlington Heights, ¿verdad? Sí. Voy a estar por ahí mañana sobre las 2. ¿Te viene bien que me pase? Otra leve vacilación. Sí, voy a estar en casa. Bien, hasta mañana entonces. Riley colgó el teléfono. Estaba haciendo lo correcto al devolverle la bufanda, nada más. El hecho de que tuviera ganas de volver a verla no tenía nada que ver. Volvió a llevarse la bufanda a la nariz. Sí, sin duda quería volver a verla. Tendría que haber sido más firme al decirle que no me devolvería la maldita bufanda, murmuró Alfa mirándose en el espejo de cuerpo entero del dormitorio. Supongo que al ver la cantidad de ropa que llevaba ayer para no pasar frío, debió suponer que la necesitaba. Aspiró con fuerza el aire, se humedeció los labios y se preguntó si debería pintárselos. Si lo hacía, podría pensar que se había puesto guapa para él. Frunció el ceño, consciente de que sería así. Había puesto una camisa amarillo canario, ajustada en la cintura, y una falda vaquera por encima de la rodilla. En los pies un par de
bailarinas blancas y negras que había comprado antes de salir de Daytona. Estoy muy mona, si me permite decirlo, murmuró. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. ¿Cuándo fue la última vez que se había tomado tantas molestias para un hombre? ¿Y por qué lo estaba haciendo ahora? De acuerdo, pensó, decidiendo que así se pintaría los labios. El otro día había llamado la atención de Riley. Le sorprendió haberle pillado mirándola. No esperaba que reaccionara ante ella con tanta fuerza como ella ante él, y estaba segura de que no se le había imaginado. Sus ojos lo reflejaban cuando se dio la vuelta, aunque enseguida fue reemplazado por una expresión recelosa. De acuerdo, por primera vez en mucho tiempo me siento una mujer deseable y me gusta, dijo tras aplicarse el lápiz de labios y fruncirlos para ver el efecto. Estaba a punto de agarrar el cepillo para peinarse cuando escuchó el timbre de la puerta. Riley llegaba pronto, 5 minutos antes de tiempo. Se miró una última vez al espejo y se apartó el pelo de la cara rápidamente antes de salir del dormitorio. Se dirigió hacia la puerta sin saber si aquellos 5 minutos eran algo bueno o algo malo. Riley miró a su alrededor. Era una casa bonita. La estructura de estuco con tejado a 2 aguas y porche sostenido por columnas iba con alfa. La zona de Arlington Heights era una de las más antiguas de Denver, pero su casa no parecía tener más de 10 años. Era un vecindario muy bonito, tranquilo, con las montañas de fondo y los jardines cubiertos de nieve que empezaba a derretirse. Allí estaba, de pie en la puerta como un adicto ansioso por verla. ¿A quién quería engañar? Quería algo más que verla. Quería tenerla en la cama. No había ninguna razón para negarlo porque era la verdad. Había tratado de dejar de desearla durante toda la noche y había fracasado estrepitosamente. Finalmente decidió que mientras aplicara la regla de Riley estaría a salvo. Y en cuanto a lo de mezclar el trabajo con el placer, técnicamente no era una empleada de Blue Rider. Así que si lograba convencerla de su proposición, entonces una aventura sería una buena manera de ocuparse de aquel deseo antes de que se obsesionara todavía más con ella. La escuchó al otro lado de la puerta y supo que le había visto por la mirilla y que la había observado de arriba abajo. Él pensaba hacer también lo mismo. Había muchas posibilidades de que hoy no estuviera tan tapada. Se abrió la puerta y allí estaba ella. Riley tuvo que apretar las mandíbulas para no quedarse boquiabierto. Si el día anterior le parecía que estaba guapa, no estaba preparado para lo impresionante que estaba hoy. Deslizó la mirada por ella y decidió al instante que le encantaba cómo iba vestida. Hola Riley. Hola Alfa. Ella se humedeció los labios y Riley sintió una punzada en el estómago. Pensó que tenía una lengua bonita. Estaba deseando probarla. ¿Has traído la bufanda?, le preguntó Alfa interrumpiendo sus pensamientos. Sí, sacó la bufanda del bolsillo. Aquí está. Ella la agarró, le dio las gracias y luego añadió: ¿Quieres pasar? Acabo de hacer café
y estaba a punto de servirme una taza con unos pasteles de limón. ¿Qué he hecho? Riley hizo un esfuerzo por no pasar corriendo delante de ella. Suena bien. Sí, me gustaría tomar un café con pasteles. Alfa se apartó y él entró, inhalando su aroma al hacerlo. Era el mismo que el de la bufanda. Miró a su alrededor y admiró los muebles, las molduras, la escalera de madera y las bonitas lámparas del techo. En el salón había una gran chimenea encendida que calentaba la estancia. ¿Me das la chaqueta? Claro, dijo Riley quitándosela para dársela. Alfa se acercó al perchero y él observó todos sus movimientos. Tuvo que apretar los labios para no silbar. Aquella mujer tenía las mejores piernas que había visto en su vida. Cuando se giró, no hizo falta que se hiciera el inocente. Le había pillado mirándola descaradamente las piernas. Riley se aclaró la garganta. Bonitos zapatos. Gracias. Alfa bajó la vista para mirarlos. Son muy cómodos. ¿Quieres tomar el café aquí o en la cocina? Yo lo tomo allí normalmente. Entonces en la cocina. Te sigo. Riley se mantuvo deliberadamente unos cuantos pasos detrás de ella para verle las piernas, la cintura y la espalda. Y no le dio ninguna vergüenza. Había más sensualidad en su modo de caminar de la que tenían muchas mujeres en todo el cuerpo. Y el hombre que era sentía la necesidad de tomarse su tiempo para apreciarla. Entró en la cocina y se detuvo. ¿Cómo tomas el café? Solo y lo más fuerte posible, aseguró él tomando asiento en uno de los taburetes. Alfa sonrió, igual que mi padre. En cambio, mi madre prefiere el chocolate caliente, igual que yo. Alfa se llevó una bandeja con pastelillos de dulce aroma. Tenía un aspecto caliente y delicioso, igual que ella. Le dio un sorbo al café. Estaba rico, como imaginaba que estaría ella. Está delicioso, dijo dando un mordisco y pensando que le gustaría morderla a ella. Tomaré otro. Gracias. Aceptó al instante el ofrecimiento y agarró otro pastelillo para llevárselo a la boca. Gracias por traerme la bufanda, pero como te dije no hacía falta, podría haber esperado. Riley la miró de reojo y pensó que no podía haber esperado. Era uno de esos hombres que cuando tomaban una decisión no había vuelta atrás. Hacía 4 meses que no tenía una aventura, principalmente porque había estado muy ocupado haciéndose cargo del trabajo de Dylan. Ahora que tenía las cosas bajo control, sin demasiado estrés, podía buscar tiempo para disfrutar de la vida. Mucho trabajo y poca diversión no era bueno para nadie. La razón por la que te he traído la bufanda es porque quería volver a verte, Alfa. Y habría buscado cualquier excusa para hacerlo. Observó su expresión. Seguramente no esperaba que fuera tan sincero, pero siempre había sido así al principio de una relación y al final. Alfa se humedeció los labios. Estaba empezando a reconocer aquello como una señal de nerviosismo. Ella le sostuvo la mirada durante un instante y luego le dio otro sorbo a su taza de café. ¿Habría buscado cualquier excusa? Sí, somos adultos y no me gustan los juegos.
Soy partidario de mostrarme sincero con la mujer que me interesa. ¿Yo te intereso? Riley captó la sorpresa en su tono de voz. Sí, pero tendrías que haberte dado cuenta después de lo de ayer. Hay mucha química entre nosotros. Apenas podría mirarte durante la presentación sin sentirme excitado. Tal vez le estuviera dando demasiada información, pero quería que supiera a lo que se estaba enfrentando, los dos. Porque aunque Alfa no hubiera admitido nada todavía, estaba convencido de que se sentía igual de atraída por él. Alfa bajó la vista y comenzó a juguetear nerviosamente con la servilleta de papel, pero él quería que la mirara para saber qué estaba pensando. ¿Alfa? Ella alzó la vista y la mirada se la dirigió y le provocó un estremecimiento en la entrepierna. La misma química, la misma electricidad del día anterior estaba presente ahora, tanto si le gustaba como si no, igual de frente y poderosa. Pero se dio cuenta de que Alfa luchaba contra ella con uñas y dientes. ¿Por qué? Nos conocimos ayer, murmuró ella. Riley asintió. Tenía que pensar en algo mejor, en lo que a él se refería. Eso no significaba nada. La gente tenía aventuras de una noche. Él mismo había vivido algunas. Y trabajó para ti. De acuerdo. Ahora estaba intentando esgrimir la carta de la ética, pero no le serviría de nada. No trabajas para mí. Al menos no eres mi empleada. Tienes un encargo de Blue Ridge para un proyecto que termina el mes que viene. Por lo que a mí respecta, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando entre nosotros. Entre nosotros no está pasando nada, afirmó Alfa dándole otro sorbo al café. Ahora quería negar la mayor evidencia y tampoco estaba dispuesto a permitirlo. Riley se reclinó en la silla y se le quedó mirando fijamente. Guardó silencio un momento y luego dijo: quiero saber por qué niegas la obviedad. A ella le temblaron los labios. No supo si por deseo o por furia. ¿Y qué es lo que te parece a ti tan obvio?, le preguntó con tono pausado. Riley extendió la mano y la puso sobre la suya. En cuanto lo hizo, sintió lo que ella quería negar. Una ardiente espiral de deseo se desencadenó entre ellos y Alfa contuvo el aliento. Riley quería que lo sintiera. Necesitaba que lo sintiera. Y supo por su mirada que así había sido. Lo que es obvio, Alfa, es que yo te deseo y tú me deseas a mí. Alfa no pudo evitar sentir varios nudos en el estómago, ni tampoco pudo ralentizar el ritmo de su corazón. ¿Qué le estaba haciendo a Riley? ¿Qué le hacía sentir? Todas aquellas increíbles sensaciones que nunca había experimentado con anterioridad se estaban apoderando de ella. Trató de pensar con lógica. Necesitaba que Riley entendiera algo sobre ella. Nunca he sido una mujer de relaciones esporádicas, Riley. Siempre tiene que haber una primera vez para todo, ¿no crees?, le preguntó él, sosteniéndole la mirada como si le estuviera escudriñando el alma. Sí, había una primera vez para todo, pero ella no estaba segura de estar preparada para una breve aventura, aunque una parte de ella quería saber por qué no.
se había mudado de Florida a Colorado para empezar una nueva vida. Tenía claro que había superado lo de Eddie. Entonces, ¿por qué contenerse? Riley era guapísimo y muy sexy y se sentía atraída por él. ¿Por qué le daba miedo dejarse llevar? Riley se inclinó más hacia ella. En ese caso, propongo que nos tomemos algo de tiempo para conocernos, pero que disfrutemos el uno del otro en el proceso. A Alfa se le aceleró el pulso. No tenía que preguntar cómo iban a disfrutar el uno del otro. El hombre se le estaba pulsando teclas que no sabía ni que tenía. Tengo unas normas para todas las relaciones que prefiero dejar claras desde el primer día, añadió Riley. ¿Qué normas?, preguntó ella alzando una ceja. La primera, que tiene que haber un límite de tiempo, nunca más de 6 semanas. Alfa asintió. ¿Qué más? Tiene que haber exclusividad. Yo no comparto. Tampoco me gusta que me agobien. Tenemos que respetar el espacio vital del otro. Estaba claro que había tenido problemas en el pasado. Bien, pues con ella no tenía de qué preocuparse en ese aspecto. De acuerdo. Y si algo de los dos rompe alguna regla, la relación se acaba, afirmó Riley. Eran unas normas razonables y, sin embargo, tengo que pensármelo, reaccionó Alfa. Al menos estaba siendo sincero diciendo a la cara lo que quería de una relación. Está bien. Como vamos a reunirnos la semana que viene para hablar de la fiesta, puedes darme la respuesta entonces. ¿Qué te parece el lunes? Con suerte el tiempo habrá mejorado y podremos vernos en la oficina. Podríamos quedar a las 10. ¿Te parece bien? Sí. A las 10 en punto. Bien, Riley se puso de pie. Estoy seguro de que tienes mucho que hacer, así que me voy. Gracias por el café y los pastelillos. Ella también se puso de pie y pensó que la altura de Riley dominaba la distancia. Nunca había pensado en su cocina fuera pequeña hasta ahora. De nada. Riley la tomó de la mano mientras cruzaba el salón para dirigirse a la puerta. Cuando llegaron a la puerta, se giró hacia Riley para volver a darle las gracias por haberle llevado la bufanda, pero las palabras se le quedaron en la boca. Estaba sonriendo de un modo irresistible que le marcaba los hoyuelos. Abrumada, Alfa trató de mirar hacia el cuadro que colgaba en la pared de atrás, pero él le tomó la barbilla para obligarle a mirarle. Luego le deslizó suavemente las yemas de los dedos por la línea de las mandíbulas. En aquel instante, cuando sus miradas se cruzaron, Alfa sintió una conexión sensual con él. Quería dar un paso atrás, pero no pudo. Como Riley había dicho, no podía negar lo que estaba ocurriendo entre ellos. Quiero dejarte con algo para pensar. Alfa no tenía que preguntar de qué se trataba porque lo sabía. El nudo de excitación del estómago se abrió paso por el resto del cuerpo. Riley quería dejar marcada su presencia en ella, y Alfa haría algo más que pensar en aquello. Fantasearía al respecto durante años. El corazón le dio un vuelco cuando le soltó la barbilla para rodearle la cintura con los brazos y colocarle las manos en la parte baja de la espalda. Entonces dio un paso adelante sin dejar de mirarla a los ojos.
Había una ardiente determinación en las oscuras profundidades de sus ojos, y cuando vio que inclinaba la cabeza, los pies de Alfa se pusieron en puntillas por propia voluntad para recibir sus labios. Todas las increíbles emociones que habían experimentado desde que le conoció le nublaron los sentidos. Riley había admitido que solo quería sexo, pero ella no había decidido todavía si le iba a dar lo que quería. Lo único que le importaba en aquel momento era tener los labios en los suyos y saborearlos. Estaba cansada de luchar contra aquella locura de sensaciones y sentimientos. Quería un alivio y sabía cuál era el único sitio en el que podía encontrarlo. Allí mismo pensó en el momento en que la boca de Riley se dirigió directamente a la suya. Su lengua la embistió con fuerza y ella respondió por instinto. Le rodeó el cuello con los brazos y apretó el cuerpo contra el suyo. Ningún beso la había hecho sentirse nunca así. Riley era un maestro. Exploró primero un lado de su boca y luego el otro, y lo hacía de un modo tan íntimo que Alfa sintió que se le derretían los huesos. Le estaba conquistando la boca con avaricia, como si fuera su única oportunidad. Alfa gimió con cada lametón, cada succión y cada embestida. Estaba convencida de que quería la cabeza si Riley no dejaba de besarla. Pero él no parecía tener prisa por hacerlo. Siguió besándola con más pasión todavía, acariciándola con la lengua de un modo que acrecentó todavía más su deseo. La dureza de su erección se le apretó contra el vientre y Alfa movió el cuerpo para ajustarla en la cuna de sus muslos. Sabía que quería volverla loca, dejarla marcada. El calor del vientre le estaba descontrolando las hormonas. Y entonces Riley apartó lentamente la boca de la suya. Seguía mirándola fijamente con los ojos entornados. Alfa trató de impedir que el estómago le temblara como lo estaba haciendo, pero no lo consiguió. Ahora te voy a hacer una promesa, Alfa, si estás de acuerdo con lo que he sugerido, le dijo en voz baja y seductora. Me aseguraré de que ambos disfrutemos como ningún otro ser humano lo ha hecho. Entonces se inclinó y le deslizó suavemente la punta de la lengua por los labios antes de abrir la puerta y marcharse de allí. Para Riley aquella había sido la semana más larga de su vida. Por fin había llegado el día en el que volvería a ver a Alfa. En más de una ocasión se había sentido tentado de inventarse cualquier excusa para llamarla por teléfono para preguntarle si había tomado ya una decisión respecto a la aventura que le había propuesto. Lo averiguaría en un par de horas, cuando se reunieran. Había llegado antes al trabajo. Le había dicho a la recepcionista que hiciera pasar a Alfa en cuanto llegara. No tenía sentido hacerla esperar. Él estaba cansado de esperar. Llamaron a la puerta y supo por los 3 toques que se trataba de su hermano Canyon. Tanto él como si otro hermano, Stern, tenían la costumbre de pasarse por el despacho de Riley al comienzo de la jornada laboral. Riley era 11 meses mayor que Canyon y casi 2 años mayor que Stern. Los 3 estaban muy unidos de niños, y aunque no siempre estaban de acuerdo en muchas cosas,
se tenían mucho respeto. Siempre habían querido trabajar en la empresa familiar cuando acabaran la universidad y disfrutaban de trabajar mano a mano con Dillon para preservar el legado de su padre y de su tío. Todos sus hermanos trabajaban en algún área de Blue Ridge, excepto Micah, que era médico del gobierno federal. Jason, que se dedicaba a la cría de caballos, y el hermano menor, Dana, estaba en la marina. Adelante. Canyon, que era uno de los abogados de la empresa, entró a toda prisa con su maletín en la mano. Tengo un asunto importante que tratar contigo, Riley. Se trata de la disputa que mantenemos en los tribunales con Shade Tree. Tenemos la primera reunión mañana. Riley miró el reloj. De acuerdo, pero tengo menos de media hora, así que date prisa. Canyon alzó una ceja. ¿Tienes que ir a apagar algún fuego? No. Riley apartó algunos papeles del escritorio. Pero tengo una reunión importante a las 10. ¿Con quién? Riley no conocería la tendencia inquisitiva de su hermano. Se hubiera sentido molesto con sus preguntas. Voy a reunirme con nuestra organizadora de eventos, Alpha Blake, para hablar de la fiesta del mes que viene. Ah, dijo Canyon con una sonrisa burlona, tomando asiento en la silla frente al escritorio. Riley sabía a qué venía aquella sonrisa. Dillon les había dejado a ambos aquella responsabilidad y ninguno de los dos la quería. Así que al final lo echaron a suertes. Riley no se alegró entonces de haber perdido, pero ahora estaba encantado. De acuerdo, Canyon. ¿Qué pasa con Shade Tree? Preguntó decidido a desviar la atención de su hermano sobre el tema de Alpha. Hoy he hablado con una de sus abogadas. Entró a formar parte de la junta directiva hace un par de semanas. Y no te vas a creer de quién se trata. Es Keisha Ashford. Riley se rascó la cara mientras recordaba. Es la misma Keisha con la que tuviese una aventura hace unos años. Canyon se revolvió en la silla. La misma que viste y calza. ¡Uf! Riley recordó que la historia no había terminado bien. Sí, eso mismo dije yo. En cualquier caso, se mostró bastante amable. Riley se rió y se reclinó en la silla. Te dije que siempre había que ser directo con las mujeres. Tú pones las normas. Así habrá menos drama al final. Mientras Canyon decía algo sobre que no todas las mujeres estaban dispuestas a aceptar normas, los pensamientos de Riley se dirigieron otra vez hacia Alpha. Él ya le había expuesto las condiciones y ella podía aceptarlas o rechazarlas. Deseaba con toda su alma que las aceptara. Señores, en la cordialidad que nos embarga y tomando en consideración el alto grado altruista que cada uno de ustedes, considero propicio notificarles el derecho que tienen en suscribirse en este canal, el de proporcionarle un me gusta, al igual el de compartir con contactos y amigos, para que nosotros, los que hablemos, sigamos nutriéndonos y charlando en el mismo. Espero el apoyo de los que me escuchan. Gracias. Amigos, amigas, esperando haya sido del agrado de todos este coloquio que hemos tenido y la alegría de haber compartido tiempo, energía y conocimientos para ustedes, debo despedirme ahora. No obstante, y debido a la grata experiencia con ustedes,
tendré la oportunidad de volver a reunirnos para que hablemos.